Radio Humanista del Centro de Estudios Humanistas de las Américas presenta su programación especial hoy por la próxima presentación del antiguo Mesopotamia, un viaje por las raíces humanistas. Nos presentará Carlos Gojardo. Nace en Argentina, de profesión docente universitario, humanista universalista, miembro del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, fundador. Ha investigado culturas ancestrales tumaco-latolita de Colombia y del norte de Ecuador, la espiritualidad del pueblo pies negros del norte de América, las raíces del humanismo universalista del antiguo Egipto de África. Y este próximo 26 de octubre nos presenta su investigación El antiguo Mesopotamia, un viaje por las raíces humanistas. Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Queríamos ver de tu próxima presentación, ¿qué nos podrías decir de cómo surgieron las primeras civilizaciones de la antigua Mesopotamia? Bien, esto es lo que se propone en esta próxima presentación, que es un Sí, viaje por las principales culturas ancestrales de la de, Mesopotamia, entendiendo esta sí, región del mundo, la Mesopotamia asiática, sí, como cuna de la civilización. En realidad estamos hablando de un conjunto diverso de pueblos y de culturas que, si bien tuvieron vínculos comunes, tuvieron también aportes diferenciados. Nos estamos remontando con las primeras civilizaciones de los sumerios alrededor de 3500 años antes de nuestra era. Además, digamos, es posible identificar estos pueblos porque específicamente fueron numerosos sus aportes, construcciones, escritos que nos han heredado a través de tablillas. De hecho, uno de los principales aportes que hicieron al conjunto humano fue justamente la escritura. Los sumerios, sí, como decía, estamos hablando de 3500 años antes de nuestra era, pero también fueron relativamente coetáneos con otros imperios ya fuera de Mesopotamia, hacia el este, como por ejemplo los elamitas, que también coincidieron en ese periodo histórico. Con posterioridad a los sumerios encontramos a los acadios alrededor del sí, 2300 antes de nuestra era, que también compartieron un espacio temporal con los amorritas. Los babilonios, que quizás sean uno de los pueblos que más se han mencionado por los estudios históricos y por los aportes que hicieron, se sitúan alrededor de los 1800 años antes de nuestra era y estuvieron imbricados culturalmente con los amorritas. sí, Los casitas, que también convivieron en aquella época histórica de alrededor de 1500 años antes de nuestra era hasta los 900, tuvieron vinculaciones, es decir, entre estos pueblos se dieron sucesivamente espacios de preeminencia y participación, caídas de algunos imperios y toma del poder por otros pueblos de estos que estoy mencionando. Los asirios también estuvieron alrededor de los 1800 años antes de nuestra era, un pueblo bélico, muy expansivo imperialmente, y coincidente con su época histórica, con la de los asirios me estoy refiriendo, también encontramos a los burritas y al reino de sí, Mitanni, que es otro de los recientemente, digamos, puestos en valor a través de los descubrimientos arqueológicos. Estamos hablando de 1600 años antes de nuestra era. Los más recientes fueron los caldeos, alrededor del 600 antes de nuestra era, y hay periodos intermedios en los que podemos reconocer pueblos que se categorizaron como neosumerios o neobabilonios, porque son justamente periodos intermedios en los que hay algún declive del imperio y un retomar el poder por pueblos que son de la misma raíz étnica. Así que bueno, como verás, hay una sí, diversidad de pueblos que los podemos agrupar genéricamente en esto de las culturas mesopotámicas, pero sí, tenemos que hacer un esfuerzo de diferenciación, ya que son más de 3000 años de historia. bastante. Es muy antigua. ¿Y qué rol o papel ocupaba la espiritualidad de la vida de los pueblos mesopotámicos? En realidad la espiritualidad atravesaba Sí, todos los sí, aspectos o sí, dimensiones de la vida de estos pueblos, de su organización cultural.
convengamos que hablamos, cuando hablamos de cuna de la civilización, estamos poniendo en valor específicamente que fueron las primeras organizaciones complejas en lo social, ¿sí? Estructuras sociales complejas, las primeras ciudades, con todo lo que implica el funcionamiento de una ciudad, estructuras de poder, comunicaciones, almacenamiento de alimentos, es la puesta, digamos, en valor de sitios Sí, construidos, sitios sagrados. Entonces la sí, espiritualidad excedía solamente, además de la construcción, obviamente, de templos, de tener panteones de dioses bastante complejos, eh, la dimensión espiritual atravesaba distintos aspectos de la vida cotidiana, como la política, la economía, la agricultura, ¿sí? La sí, medicina, la guerra, a estructuras familiares hasta, bueno, obviamente el tema del lenguaje, ¿no? El tema de la espiritualidad lo hemos podido reconocer a través de los años, ¿no? Con los descubrimientos que se hicieron en torno a estos pueblos, como el descenso de Inanna, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que es un texto muy sí, conocido en el análisis sí, histórico, sí, pero además surgieron otros, pues te puedo mencionar un par más, que hablan de temas profundamente espirituales, ¿no? Como la muerte, la inmortalidad, el sí, sufrimiento, cómo el sufrimiento atraviesa la vida de los seres humanos y qué elementos usaron ellos justamente en su estructuración social para mejorar lo que es los términos de justicia, si se quiere decir, ¿no? La relación, sí, obviamente, en esto, la relación entre lo divino y la vida terrenal humana y el sentido de la vida fueron elementos muy presentes, no solamente en estas cuestiones que les he mencionado, sino además en cuestiones que tienen que ver con el avance astronómico, el avance en matemáticas complejo que tuvieron, tuvo una buena vinculación con lo que son sí. los elementos sagrados o de la matemática en términos de expresión sagrada de ciertos elementos. Y se acerca mucho a la próxima pregunta que quería que nos contaras, que si hubo momentos humanistas en la antigua Mesopotamia. Es difícil hablar de momentos humanistas en Sí, términos muy genéricos, sí, pero sí se puede hablar sí, de actitudes humanistas. No hay claro, una ética sí, humanizadora que sí, reconoce lo que es la dignidad relativa del ser humano, la importancia de la justicia como elemento de ordenamiento social, pero además donde se reflejan ciertos valores. La compasión en términos, sí, por ejemplo, cuando algunos de sus soberanos otorgaban algunas cuestiones que tienen que ver con el perdón o la condonación de deudas, que eran situaciones en las que se aplicaban severas penas, están sí, demostrando una valoración de ciertos elementos que tienen que ver con la justicia. El famosísimo Código de Hammurabi, que es de hace aproximadamente sí, 1700 años antes de nuestra era, que aunque si bien estaba basado en aquella famosa ley del Talión, este código babilónico de justicia social sí, procuraba proteger a los más débiles, ¿sí? Entonces hay una sí, actitud humanista allí, lo que son sí, viudas, huérfanos y pobres tenían un espacio en este códice, ¿sí? Que es sí, básicamente un ordenamiento legal. La igualdad ante la ley es un elemento sumamente importante que está volcado en este código, uno de los, justamente una pieza legal fundante, ¿no? En términos de historia de la civilización humana. Tanto en el prólogo como en el epílogo del código de Hammurabi, se presenta al soberano como alguien que viene a reinar para aplicar justicia en un país, castigar la maldad y evitar que el fuerte oprima al débil, ¿no? Entonces, acá hay unas actitudes humanistas que son de destacar, entre otras. Fueron pueblos que valoraron mucho la educación y creo que en la educación hay una raíz humanista muy, muy importante, es decir, el lograr niveles educativos en la población en una estructura de escuelas específicamente y la enseñanza de la escritura y demás, tiene mucho peso en este sentido, ¿no? Y respecto de esto que preguntas, sí, volviendo a los textos aquellos que mencioné, sí, hay un par de textos acá, escritos en acadio que corresponden a babilonios y acadios, ¿no? A dos de los pueblos que había mencionado, que es el texto, uno de ellos se llama El Justo Sufriente y el otro es el Diálogo del Pesimismo,
que reflexionan justamente sobre el sentido de la vida. Son diálogos entre personas, por ejemplo, entre personas que ocupan distintos posicionamientos sociales y cómo la reflexión lleva a cuestionar algunas posiciones iniciales, ¿no? Se habla del sentido de la vida, de la justicia. Son textos que realmente nos están demostrando que detrás de todas estas estructuras sociales complejas, de todos estos panteones de dioses, de su organización militar, de su organización económica, hay actitudes humanistas que orientaron muchas de las conductas en un periodo muy largo de la historia de la humanidad. Gracias, Carlos. Y por último, queríamos también saber por qué sigue vigente este legado mesopotámico. En la actualidad sigue como vigente el legado, porque es como un legado todo lo que nos has contado. Un legado que ha trascendido. Claro, claro, es como Sí, vos decís, la mm, trascendencia de los sí, aportes de los sí, distintos pueblos sí, que componían estas culturas ancestrales mesopotámicas, sí, los podemos ver reflejados entre la primitiva del desarrollo de la ciencia, tanto lo que refiere a sí, la astronomía como en la matemática, rudimentos que después se transformaron, fueron heredados por otros pueblos y fueron legados con el correr de los años a las estructuras sociales más complejas, como por ejemplo lo que es la administración. La administración y distribución de los bienes, la contabilidad, por ejemplo, son legados de aquellos pueblos. sí, La escritura, obviamente. O sea, el inicio, como muchos dicen, el inicio de la historia está dado por los pueblos mesopotámicos, porque fueron los primeros sí, registros escritos de la vida cotidiana, de las prácticas religiosas, de los rituales, del ordenamiento económico, del ordenamiento social, de las campañas militares. Algunos, por ejemplo, el trabajo complejísimo que se dio en estos pueblos en cuanto a arquitectura social, el manejo del barro cocido, del ladrillo, ¿sí? Las famosas estructuras complejas como los sigurat, que dieron pie a algunos de ellos, por ejemplo, a este mito de la Torre de Babel. sí, Muchos lo ven reflejado en los sigurat sí, mesopotámicos, los jardines, sí, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Hay sí, manejo del agua, distribución del agua, la escritura y bueno, este avance en las ciencias, yo creo que lo podemos ver reflejado a lo largo de los siglos en distintos aspectos que hacen a nuestra realidad actual. Entonces creo que, como bien decías, hay un legado de los pueblos mesopotámicos que es ineludible para al momento de definir el origen de ciertos desarrollos científicos, sociales y bueno, obviamente este texto que habla del ordenamiento legal y la justicia en una sociedad, creo que fueron, por ello, se los puede considerar cuna de la civilización. sí. Y por eso que sigue vigente hasta actualmente, hasta nuestras vidas, yo creo. Correcto, sí, fueron Sí, las primeras sí, estructuras sí, sociales sí, complejas y por ende, sí, digamos, muchos aspectos de la civilización actual sí, tienen estos orígenes remotos en los pueblos sí. mesopotámicos. Hasta hoy. Igual te agradecemos mucho, Carlos. Muy linda cultura de Mesopotamia y los esperamos a todos el 26 de octubre a Bueno, con las, mucho gusto. a las 10 a.m. Bueno, un Punta de placer Vacas. y obviamente será muy Sí, interesante sí, compartir con quienes nos escuchen en ese momento sí, sí, esta investigación que, sí, que ha dado continuidad a nuestros estudios humanistas de distintas culturas de las que sí, podemos todavía, a pesar del tiempo transcurrido, aprender mucho. sí. Muchas gracias, Carlos.